Imagina que te despiertas antes del amanecer en la ciudad más extraordinaria que el mundo occidental haya conocido. El aire huele a madera quemada, a aceite de oliva y a la piedra caliza que aún guarda el calor del día anterior. A lo lejos, en lo alto de la colina, la Acrópolis comienza a brillar con los primeros rayos del sol, sus columnas de mármol blanco teñidas de naranja y oro, como si la ciudad entera estuviera encendida desde adentro. Estás en Atenas. El año es 440 a.C. Pericles gobierna. Sócrates camina por las mismas calles que tú estás a punto de recorrer. El Partenón fue terminado hace apenas 5 años, y su pintura todavía huele a fresco. Esta no es la Atenas de los museos. Esa ciudad de mármoles blancos, silenciosa y solemne que los libros nos enseñaron. Esta es la Atenas real, ruidosa, colorida, contradictoria y absolutamente viva. Una ciudad donde la democracia se inventó en una plaza polvorienta, entre vendedores de pescado y filósofos descalzos. Donde el teatro nació en un anfiteatro al aire libre bajo el cielo mediterráneo. Donde hombres comunes tomaban decisiones que cambiarían el curso de la historia occidental para siempre. Gracias a la inteligencia artificial, hoy podemos reconstruir ese mundo con una fidelidad que ninguna novela histórica puede ofrecer. Quédate, porque en los próximos minutos vas a vivir un día completo en la Atenas clásica, de la madrugada a la medianoche, y nunca más verás las ruinas del mundo antiguo de la misma manera. Atenas en el siglo V a.C. Era una ciudad de aproximadamente 300.000 habitantes, una cifra enorme para la época, distribuidos entre el núcleo urbano amurallado, el puerto del Pireo y los demos rurales del Ática. No era la ciudad más grande del mundo antiguo, pero era sin duda la más influyente. En sus calles y plazas se estaban inventando conceptos que el mundo moderno todavía usa sin saber que vienen de allí. La democracia, la filosofía sistemática, la historia como disciplina, el teatro como arte, la retórica como ciencia de la persuasión. Todo esto estaba ocurriendo al mismo tiempo, en el mismo lugar, en el lapso de una sola generación extraordinaria. La ciudad se despertaba antes del amanecer, con el sonido de los artesanos abriendo sus talleres en las calles secundarias del ágora. Los panaderos encendían sus hornos de barro. Los herreros comenzaban a calentar sus fraguas. Los alfareros amasaban la arcilla del día. El olor a pan recién horneado mezclado con humo de leña y el ruido de martillos sobre yunques de bronce llenaban el aire fresco de la madrugada griega. La vida cotidiana ateniense comenzaba con el trabajo, no con el ocio, y el trabajo comenzaba cuando el cielo apenas insinuaba el azul del amanecer sobre el monte Himeto al este. Las casas atenienses eran sorprendentemente modestas para una ciudad tan poderosa. La mayoría eran construcciones de adobe de 2 plantas con techos de tejas de terracota, orientadas hacia un patio interior que funcionaba como el corazón doméstico, el espacio donde la familia comía, donde los niños jugaban y donde las mujeres de la casa pasaban la mayor parte del día. Las fachadas exteriores eran simples y sin decoración, guardando celosamente la privacidad que los griegos consideraban esencial para la vida familiar. Solo el interior revelaba la riqueza o la modestia de cada familia con sus pinturas murales, sus mosaicos y sus muebles de madera entallada. El primer gran ritual del día ateniense era la visita a la fuente pública, la crene, donde las mujeres y los esclavos domésticos llenaban las ánforas de agua para las necesidades del hogar. Las fuentes públicas eran mucho más que infraestructura hídrica.
Eran el principal espacio de socialización femenina, en una ciudad donde las mujeres de familia respetable raramente aparecían en los espacios públicos masculinos. Alrededor de las fuentes se intercambiaban noticias del barrio, se comentaban los juicios recientes y se organizaban los preparativos para los festivales religiosos que estructuraban el calendario de la ciudad durante todo el año. A medida que el sol subía sobre el horizonte mediterráneo, el Ágora de Atenas se convertía en el escenario más extraordinario del mundo antiguo. No era simplemente una plaza, era simultáneamente un mercado, un tribunal, una asamblea informal, un gimnasio filosófico al aire libre y el centro nervioso de la primera democracia de la historia. En un radio de 200 metros podían coexistir un vendedor de arenques frescos del Pireo, un grupo de ciudadanos debatiendo sobre la próxima expedición militar, un escultor puliendo un relieve de mármol, y Sócrates interrogando a un político engreído con sus preguntas imposibles de responder sin contradicción. Los puestos del mercado se organizaban por categorías en secciones específicas del ágora. Los vendedores de pescado en la parte más cercana al camino del Pireo. Los vendedores de aceite de oliva bajo los plátanos del lado norte. Los ceramistas con sus ánforas, cáilix y cráteras pintadas en una sección que olía a arcilla seca y pintura de barniz negro. Los precios se negociaban en voz alta, en óbols y dracmas de plata, y las discusiones entre compradores y vendedores podían volverse tan acaloradas y teatrales que atraían pequeñas audiencias de ciudadanos ociosos que disfrutaban del espectáculo con la misma naturalidad con que hoy se miraría un partido de fútbol callejero. «Estás cobrando el triple de lo que vale este aceite», le dijo una mañana un ciudadano a un vendedor, sosteniendo en alto la ánfora con expresión de ultraje teatral ante los transeúntes. «Y tú estás usando la misma túnica desde la última Olimpiada», respondió el vendedor sin inmutarse, arrancando carcajadas de los vecinos. «El aceite de calidad tiene su precio. La dignidad, aparentemente, no». El ágora era también el espacio donde la democracia ateniense se practicaba en su dimensión más cotidiana e informal. Los ciudadanos, hombres adultos libres nacidos en Atenas, que representaban apenas una fracción de la población total de la ciudad, se detenían a discutir los decretos recientes de la asamblea, a comentar los juicios que se celebraban en los tribunales adyacentes y a evaluar el desempeño de los estrategos elegidos para las campañas militares del año. La política no era algo que ocurría en edificios cerrados y alejados del pueblo. Ocurría en voz alta, entre olivos y puestos de mercado, bajo el mismo sol que todos compartían. Si este viaje a la Atenas clásica te está revelando cosas que nunca imaginaste, suscríbete ahora y activa la campana. Cada semana reconstruimos con inteligencia artificial las civilizaciones más fascinantes de la historia. Subir a la Acrópolis en el siglo V a.C. Era una experiencia completamente diferente a lo que los turistas modernos encuentran hoy. Los propileos, la entrada monumental a la colina sagrada, estaban recién terminados y su mármol pentélico blanco brillaba con una intensidad casi cegadora bajo el sol del mediodía mediterráneo. Las columnas no eran el blanco puro que imaginamos hoy. Estaban pintadas en sus capiteles y frisos con rojo, azul y dorado en patrones geométricos y figurativos, que el tiempo y la lluvia han borrado completamente. El Partenón mismo tenía su friso con las figuras de la procesión de las Panateneas, pintadas en colores vivos que hacían las figuras de mármol parecer personas reales congeladas en movimiento eterno.
El interior del Partenón guardaba la estatua criselefantina de Atenea Partenos, 12 metros de altura, construida con marfil y oro sobre un núcleo de madera, creada por Fidias, el escultor más grande de la antigüedad. Los atenienses que subían al Partenón para las ceremonias religiosas se encontraban frente a una presencia que combinaba la monumentalidad de una arquitectura perfecta con el lujo material más extremo que el mundo griego podía concebir. La diosa protectora de la ciudad miraba hacia el este, hacia el Egeo, como si vigilara las rutas marítimas que habían convertido a Atenas en la potencia más rica del Mediterráneo. La reconstrucción digital nos devuelve también el interior de las casas atenienses, espacios que las ruinas raramente pueden comunicar. Las paredes de los comedores masculinos, los andrones, estaban decoradas con pinturas de temas mitológicos y escenas de simposio en rojo almagre y negro. Los suelos eran de mosaico de guijarros con patrones geométricos y figuras de animales. Los triclinios, los divanes para recostarse durante los banquetes, estaban cubiertos de telas de lana teñida en colores intensos. El interior de una casa ateniense de clase media era un espacio de color, textura y calidez doméstica completamente diferente de la austeridad fría que las ruinas sugieren. ¿Por qué el suelo nuevo tiene esa serpiente en mosaico?, preguntó una niña a su madre señalando el nuevo piso del andrón de la casa. Para proteger la casa, respondió la madre colocándole una mano en el hombro. La serpiente cuida a los que viven aquí, como nosotros nos cuidamos los unos a los otros. ¿Qué es lo que más te sorprende de la Atenas clásica? Escríbelo en los comentarios. Nos encanta leer cada respuesta y respondemos todos. El teatro de Dionisio en la ladera sur de la Acrópolis era el lugar donde la cultura ateniense alcanzaba su expresión más completa y más democrática. Durante el Festival de las Grandes Dionisias, que duraba varios días en primavera, toda la actividad de la ciudad se detenía para asistir a las representaciones teatrales. Los ciudadanos, los metecos extranjeros residentes y los esclavos podían asistir, y el Estado proporcionaba el dinero para la entrada a quienes no podían pagarlo. El teoricón, porque Pericles entendía que la participación cultural era tan importante para la democracia como la participación política. 17,000 personas podían sentarse simultáneamente en las gradas de piedra del teatro para ver representaciones que comenzaban al amanecer y duraban todo el día. El gimnasio ateniense no era simplemente un lugar de entrenamiento físico. Era una institución cultural compleja donde el cuerpo y la mente se cultivaban simultáneamente. Los jóvenes atenienses de familias acomodadas pasaban horas diarias en el gimnasio, no solo practicando la lucha, el lanzamiento de disco y la carrera, sino también escuchando a los maestros que enseñaban música, matemáticas y filosofía en los pórticos y jardines adyacentes. Platón enseñaría décadas después en la academia, un gimnasio en los jardines de Academo, porque la combinación de ejercicio físico y formación intelectual era considerada esencial para la formación del ciudadano completo. Labnix, la colina donde se reunía la eclesia, la asamblea de ciudadanos, era el corazón institucional de la democracia ateniense. 6,000 ciudadanos podían reunirse allí para votar leyes, elegir magistrados, decidir sobre la guerra y la paz, y juzgar el comportamiento de sus representantes electos. El orador de turno subía al bema, la tribuna de piedra, y tenía exactamente el tiempo que marcaba el clepsidra, el reloj de agua, para presentar su argumento ante todos sus iguales. No había especialistas políticos permanentes,
No había partidos, no había profesionales de la política, solo ciudadanos que tomaban turnos para gobernar y ser gobernados en una rotación que buscaba distribuir el poder de la forma más equitativa posible. El día ateniense terminaba con el simposio, la institución social más importante de la élite masculina griega. No era simplemente una cena, era una sesión estructurada de conversación filosófica, poesía, música y debate intelectual que podía durar toda la noche. Los participantes se recostaban en los divanes del andrón, bebían vino mezclado con agua. Los griegos consideraban beber vino puro una señal de barbarismo, y se turnaban para proponer temas de discusión que los demás debían desarrollar con elocuencia y profundidad. Los mejores simposios atenienses eran las conversaciones más inteligentes que el mundo antiguo podía ofrecer, y algunos de ellos, como el simposio de Platón sobre el amor, se convirtieron en los textos filosóficos más leídos de la historia occidental. Atenas del siglo V a.C. fue la civilización más productiva intelectualmente que la humanidad ha conocido en relación a su tamaño y duración. En el lapso de aproximadamente 80 años, entre las guerras médicas y la derrota ante Esparta en la guerra del Peloponeso, esta ciudad de menos de 100.000 ciudadanos produjo a Esquilo, Sófocles y Eurípides en el teatro, a Heródoto y Tucídides en la historia, a Sócrates, Platón y el joven Aristóteles en la filosofía, a Fidias e Ictino en la arquitectura y la escultura, y a Pericles en la política. Ninguna ciudad antes ni después ha concentrado semejante densidad de genio creativo en tan poco tiempo y tan poco espacio. La democracia que Atenas inventó era profundamente imperfecta. Excluía a las mujeres, a los esclavos y a los extranjeros residentes, que juntos constituían la mayoría de la población. Pero el principio que estableció que los ciudadanos tienen el derecho y la responsabilidad de gobernarse a sí mismos directamente, sin intermediarios hereditarios ni oligarquías permanentes, fue tan poderoso y tan perturbador que el mundo tardó 2000 años en atreverse a intentarlo de nuevo. Y todavía no ha conseguido superarlo en términos de participación directa. Cada democracia moderna, con todas sus imperfecciones y limitaciones, es deudora de aquella plaza polvorienta en la ladera del Apnix, donde los atenienses comunes levantaban la mano para decidir el destino de su ciudad. Lo que la reconstrucción mediante inteligencia artificial nos devuelve de la Atenas clásica no es solo la imagen de los edificios en su esplendor original, es la comprensión de que la grandeza intelectual no requiere tecnología avanzada ni recursos infinitos. Requiere libertad para pensar, espacios para debatir y una cultura que valore la conversación honesta más que el consenso cómodo. Los atenienses no tenían internet, no tenían imprentas, no tenían universidades formales. Tenían el ágora, el gimnasio y el simposio. 3 tipos de espacio donde las ideas podían colisionar libremente sin que nadie pudiera silenciarlas por decreto. El último día en Atenas termina como comenzó, con el sonido del agua en las fuentes públicas, el olor a aceite de oliva en las lamparinas que iluminan los patios domésticos, y el rumor de conversaciones que se niegan a terminar cuando la noche cae sobre la Acrópolis. La ciudad que inventó la forma en que el mundo occidental piensa sobre la política, el arte, la filosofía y la ciencia, no era una abstracción noble preservada en mármol. Era un lugar vivo, contradictorio, apasionante y completamente humano. Y esa humanidad es, precisamente, su legado más duradero y más necesario. Hoy,
Cuando miras las columnas rotas del Partenón o los fragmentos del friso de las Panateneas en los museos del mundo, ya no estás viendo ruinas. Estás viendo los restos de la conversación más importante que la humanidad occidental haya tenido consigo misma. La conversación sobre cómo vivir juntos, cómo gobernarnos, cómo crear belleza y cómo pensar con honestidad sobre las cosas que importan. Esa conversación comenzó en una plaza polvorienta de Atenas hace 25 siglos y todavía no ha terminado, porque las preguntas que Sócrates hacía en el ágora: ¿qué es la justicia? ¿Qué es el bien? ¿Cómo debe vivir un ser humano? Siguen siendo exactamente las mismas que cualquier persona honesta se hace hoy mirando el mundo que le tocó habitar. La próxima vez que participes en una conversación difícil sobre política, que defiendas una idea impopular en voz alta, que elijas el teatro o la música sobre el entretenimiento fácil, o que simplemente te detengas a pensar en lugar de aceptar la primera respuesta que te ofrecen. Recuerda que estás haciendo exactamente lo que los atenienses consideraban el ejercicio más importante de la vida humana. No necesitas el ágora, ni la pnix, ni el simposio. Necesitas lo que ellos tenían, y que ninguna reconstrucción de inteligencia artificial puede darte si no lo traes contigo: la voluntad de pensar con libertad y la valentía de decir lo que piensas en voz alta. Si este viaje a la Atenas clásica te reveló algo que no sabías, comparte este video con alguien que ame la historia y la filosofía. Y si quieres seguir descubriendo las civilizaciones más fascinantes de la historia reconstruidas con inteligencia artificial, el próximo video ya está esperándote. Nos vemos allá.